Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Tecnológico de Orizaba por la oportunidad para poder presentar este trabajo titulado Impacto de la pandemia por COVID-19 en estudiantes universitarios, trabajo precario, vulnerabilidad y rendimiento académico. Los autores de este trabajo somos el maestro Juan Núñez Alameda, su servidora, doctora Isabel Muñiz Montero, doctor Carlos Muñiz Montero, doctor Felipe Machorro Ramos y doctor Juan Antonio Arizaga. El contenido de la presente ponencia es, en primer lugar, la introducción, posteriormente la justificación, el objetivo, el planteamiento del problema, la metodología, los resultados y discusión, el trabajo a futuro y las conclusiones. Aquí nos encontramos los autores para que nos puedan conocer y bueno, nosotros trabajamos en la Universidad Politécnica de Puebla. Introducción. La emergencia sanitaria provocó una grave afectación en el ámbito laboral, resultando en la pérdida masiva de empleos. Las dificultades económicas en las familias y la posibilidad de continuar la educación por medios en línea derivaron en que los estudiantes ingresaran en el mercado laboral. El presente estudio analiza las condiciones de trabajo y estudio de los alumnos universitarios durante los años 2020 y 2021. Quiero comentarles que este trabajo se realizó en una universidad pública de tipo tecnológico y se concluye que la emergencia sanitaria tuvo un impacto grave en el rendimiento académico de los estudiantes. Las palabras claves de este trabajo son rendimiento académico, trabajo precario y vulnerabilidad. De tal forma que el objetivo de nuestra investigación fue analizar el impacto de la emergencia sanitaria en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios que trabajaban en 2020 y 2021. Las condiciones que estaban viviendo los estudiantes parecían ser bastante adversas para que pudieran aprender. Y esto nos llevó a la siguiente pregunta. A manera de planteamiento del problema, esta es la pregunta central de la investigación: ¿cuál fue el impacto de la emergencia sanitaria en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios que trabajaban en 2020 y 2021? La metodología utilizada fue mixta. Por la parte cuantitativa, deseábamos a través de un cuestionario entender la situación, lo que nos llevó a aplicar un cuestionario por medio de Google Formularios. Y esto debido a que la mayoría de los estudiantes y los profesores estaban conectados a través de Google Classroom y de Meet. La encuesta recibió un pilotaje de 20 cuestionarios aplicados entre el 5 y el 9 de junio de 2022. Es decir, una vez que había terminado la pandemia, nosotros empezamos esta investigación. Tanto los datos del pilotaje como los de la encuesta en su versión final fueron analizados por medio del programa SPSS en su versión 25. Y los criterios de inclusión para que pudiesen formar parte de esta investigación fueron ser alumno de licenciatura activo, tener entre 18 y 25 años de edad y bueno, pues no importaba el sexo, ni el estado civil, ni la ciudad de origen. Pero todos los integrantes de esta investigación, todos los sujetos investigados son mexicanos. Bueno, pues esta fue la fórmula utilizada. De tal manera que para lograr un rango de error del 5% se estimaba que se necesitaría la participación más o menos de unos 286 alumnos en la encuesta. Sin embargo, un total de 357 estudiantes respondieron las preguntas. De este grupo, el 35% eran mujeres, mientras que el 65% eran varones. Fue muy importante también la investigación cualitativa. Para esto se eligieron a 10 estudiantes a quienes se aplicaron entrevistas a profundidad que fueron registradas en la aplicación MaxApp para Linux y también estas entrevistas fueron transcritas a través del programa de transcripción instantánea de Google. Pero en algunos casos directamente se escuchaban las entrevistas que fueron grabadas y se utilizaron parte de algunas de estas entrevistas para obtener datos importantes respecto a la experiencia que habían vivido los estudiantes durante la pandemia. Así, con la técnica de testimonio, pudimos obtener mucha información. Una vez que obtuvimos los resultados de las entrevistas, nos dimos cuenta de que la encuesta tenía que ser dirigida hacia 3 variables que eran de suma importancia: el trabajo precario y la vulnerabilidad. Ambos aspectos nos permitirían entender la afectación al rendimiento académico. Respecto al trabajo precario,
o empleo precario, al que también se le llama trabajo vulnerable, bueno, pues es una forma de empleo que se caracteriza por condiciones laborales inestables, inseguridad, es un trabajo mal remunerado, con escala o nula protección social para los trabajadores y además, bueno, pues no garantiza su continuidad en el tiempo. Es decir, estamos hablando de esos trabajos en los que no se tiene como tal un contrato o los contratos son por un tiempo muy corto, digamos 1 mes, 3 meses. Este tipo de empleo suele carecer de garantías laborales básicas. Y bueno, pues son varios los autores los que proponen este concepto y que han analizado las características del trabajo precario como una condición que se ha ido normalizando. Digamos que es muy común que hoy en día la gente que trabaja tenga un trabajo precario. Estas gráficas nos permiten observar que el ingreso mensual a través del salario de los estudiantes pues realmente empata con la noción de trabajo precario. De amarillo observamos, tanto en el caso de hombres como de mujeres y combinados, que 8% no tenían un salario, es decir, estaban trabajando generalmente en algún negocio familiar, pero no recibían un salario. Sin embargo, el 61% de los estudiantes sí recibían un salario y este salario era de 500 a 2,000 pesos. Observamos de color morado que es la mayoría de los estudiantes quienes recibían este salario. Entonces tenían ingresos, pues por mucho, de 2,000 pesos. Ahora, de verde observamos a los que tenían un salario de entre 2,000 y 7,000 pesos, era el 25%, que empata con aquellos estudiantes que estaban trabajando tiempo completo mientras estudiaban. De 7,000 a 14,000 pesos, solamente 4.6%, y más de 14,000 pesos, solamente el 0.4% de los encuestados. Cabe señalar que este era hombre y podemos observar también que las mujeres tenían un salario menor al de los hombres. En la siguiente lámina podemos observar las horas de trabajo y la jornada laboral. De color amarillo se observa a aquellos estudiantes que trabajaban 40 horas a la semana. Combinado se observa que eran el 32% de los estudiantes, es decir, 32% de los estudiantes, hombres y mujeres, estaban estudiando, tomando clases, mientras también estaban trabajando. De color verde son aquellos que se dedicaban medio tiempo al trabajo, que era un 40% combinado. Es relevante mencionar que aquellos estudiantes con empleos de medio tiempo y tiempo parcial y fines de semana raramente alcanzaban acceso a alguna prestación. Además, solo el 14% de los estudiantes afirmó haber firmado un contrato y de este grupo, solo el 13% trabajaban tiempo completo, lo que acentúa el dato de la precariedad laboral predominante. Entonces observamos estudiantes trabajando. Si cruzamos las variables entre horas de trabajo y el salario, observamos que la mayoría de los estudiantes trabajaban entre 40 horas y medio tiempo, pero no tenían un salario mayor a 2,000 pesos mensuales. Respecto a la vulnerabilidad, bueno, este concepto puede definirse como la susceptibilidad de una población a experimentar daños físicos o mentales debido a una serie de factores que incrementan los riesgos de enfermedades o problemas de salud. Se observa que el 77% de los estudiantes que trabajaban y que fueron encuestados para esta investigación no recibían prestaciones de salud. Esto es un dato importante porque al platicar con los estudiantes en las entrevistas nos comentaban que habían decidido trabajar debido a que sus padres tenían enfermedades graves o bien se habían enfermado de COVID y habían quedado afectados por este mal, lo cual les había llevado a la necesidad de salir de sus casas para trabajar. Sin embargo, ellos no tenían prestaciones de salud, es decir, ellos al mismo tiempo estaban vulnerables ante la enfermedad y también podían llevar la enfermedad a sus casas. Entonces nos damos cuenta de que en esta situación, bueno, si cruzamos el trabajo precario con la vulnerabilidad, observamos la gravedad del problema. Estudiantes que ganaban aproximadamente 2,000 pesos mensuales, que trabajaban mientras estudiaban y que además no contaban con servicios de salud. Por supuesto que los estudiantes contaban con un servicio de salud derivado de su educación, ¿sí? Esto es el seguro facultativo. Sin embargo, aquí lo que nos interesaba investigar
era si por parte de sus empleadores les habían proporcionado algún servicio médico. Bueno, pues aquí observamos que solo el 20% en el caso combinado recibían por parte del trabajo el IMSS. En cuanto al ISSSTE, ISSSTEP u otros servicios médicos públicos, pues era mínimo. Estamos hablando del 0.7%. Sin embargo, el 77%, como había comentado anteriormente, no recibía atención médica por parte de sus empleadores. Y bueno, pues esto nos lleva a entender que la vulnerabilidad pues también tiene muchísimo que ver con las estructuras sociales, políticas y económicas que provocan que ciertas personas sean susceptibles a problemas de salud y de acceso a la educación. Cabe señalar la importante relación entre la persona y el lugar que ocupa en la División Internacional del Trabajo. Es decir, se trataba entonces de a los estudiantes considerarlos como trabajadores precarios que no tenían acceso a prestaciones y a servicios y por tanto estaban en una situación de, además de vulnerabilidad, de desechabilidad prácticamente. Es decir, era una población laboral que realmente no importaba en cuanto a sus condiciones de bienestar en esos momentos. Al no tener una forma objetiva de medir el rendimiento académico con las calificaciones, dado que en ese momento se estaba favoreciendo a los estudiantes, era muy difícil entender cuál era el progreso de los alumnos. Por ello es que nos dimos a la tarea de, en la encuesta y en las entrevistas, preguntarles si habían aprendido y cuál consideraban ellos que había sido su rendimiento durante la pandemia. Es muy importante señalar que 162 estudiantes que participaron en el estudio, es decir, el 56.4%, de manera esporádica trabajaban y al mismo tiempo tomaban clases en sus teléfonos móviles, mientras que el 28% de la muestra tomaban clases mientras trabajaban todo el tiempo. De ellos, 17 fueron mujeres. En cuanto a los hombres, fueron 65 quienes tomaban clases y al mismo tiempo trabajaban. Cabe señalar, como ya les había comentado anteriormente, que fueron los hombres quienes obtuvieron salarios mayores que las mujeres en los casos de aquellos estudiantes que estaban trabajando todo el tiempo mientras estaban estudiando. Algunos datos interesantes a mencionar. 57% de los estudiantes manifestaron que habían visto disminuido su promedio escolar durante la pandemia. En el caso de 43 estudiantes, trabajar no afectó su promedio. 82% de los estudiantes que trabajaban tuvieron que dormir menos horas. Y 65% de los alumnos sí les gustaba trabajar y al mismo tiempo estudiar, principalmente por el ingreso que obtenían. Los alumnos reportaron cansancio excesivo durante el periodo y también comentaban que les cansaba demasiado pasar horas en las clases en línea a través de Google Meet. Pues en esta gráfica podemos observar la diferencia salarial entre hombres y mujeres durante la emergencia sanitaria. Del lado derecho observamos que los hombres obtuvieron un mayor salario y que eran más los hombres que tenían un salario de hasta 2,000 pesos. Del lado derecho observamos el salario de las mujeres y podemos observar que, bueno, pues ninguna de las mujeres obtuvo un salario mayor a 14,000 pesos, pero que muchas de ellas, o más bien todos los estudiantes que no tenían salario, eran mujeres. Esto es importante. Todas las mujeres que estaban ayudando a los negocios familiares y demás, que estaban trabajando, no tenían salario, mientras que los estudiantes no hubo un solo varón que no tuviera salario. En la siguiente gráfica se observa el tiempo que los estudiantes dedicaban al estudio y a las clases. Observamos que la mayoría dedicaban al menos 4 horas de tiempo al estudio, algunos unas 3 horas. Es decir, aunque trabajaban y estudiaban, sí se mantenían conectados en línea para seguir siguiendo sus clases. En cuanto a las conclusiones, podemos abordar desde diferentes ámbitos esta investigación. El trabajo precario y una condición de vulnerabilidad son los que directamente afectaron al rendimiento escolar. No son los esfuerzos personales los que determinan el rendimiento,
sino las condiciones derivadas de la posición económica de los estudiantes y su situación de vida. Es indispensable considerar la necesidad que padecen algunos estudiantes que requieren trabajar para solventar los gastos familiares y sus necesidades. Es también indispensable eliminar discursos que oculten las diferencias económicas en el resultado de las evaluaciones escolares. Esto es, por supuesto, que un estudiante que no tiene necesidad de trabajar, pues va a tener un mayor rendimiento escolar en una contingencia como la que observamos. En la emergencia sanitaria, los menos privilegiados arriesgaban su vida trabajando para producir y otorgar servicios y bienes a aquellos que eran privilegiados. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias al Tecnológico de Orizaba por la invitación. Y aquí dejo mi correo electrónico por si alguien quisiera hacernos alguna consulta a los autores y a su servidora. Y muchísimas gracias. Hasta luego.